Damos gracias a Dios, amado hermano, por estar un domingo más en este lugar, ¿verdad? Buscando la palabra de Dios para nuestra vida y adorando a nuestro Dios por encima de cualquier cosa, diciéndole: Señor, tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Rey, Padre Santo, sobre todo aquello que yo tengo. Tú, Señor, eres quien gobierna nuestro hogar, nuestra casa, nuestra sociedad, Señor. Dígale al hermano que está a su lado: sea bienvenido a la casa de Dios. Amado hermano, yo le invito a buscar en su Biblia Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. Comenzamos la semana pasada. Continuamos la semana pasada el capítulo número 3. Continuamos, porque ya llevamos algunas semanas estudiando el reino de Dios, hablando allí de la predicación de Juan el Bautista, y vimos el estudio acerca de ese versículo 2. Llevamos varias semanas allí, así que continuamos la semana pasada en el versículo 3 y comenzamos a ver esta palabra acerca de Juan cuando predicaba en el desierto. Dice que algunos de los fariseos y de los saduceos venían para ser bautizados o queriendo ser bautizados por Juan, pero la respuesta que recibieron de Juan fue: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vimos cómo la Biblia aplica a Juan una palabra o algunas palabras que se encuentran en Isaías capítulo 40, versículo 3, cuando muestra que es cuando Dios va a traer a su pueblo del cautiverio y le va a dar la liberación, y cómo la Biblia aplica, dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad su senda. Eso que está en Isaías también lo aplica a Juan el Bautista. Y se le dice Juan el Bautista por lo que él hacía. ¿Qué hacía él? Estaba bautizando allí en el río Jordán aquellas personas que venían dando frutos de arrepentimiento y de confesión de pecado. Amado hermano, y la Biblia aplica esta palabra, esta profecía también a Juan, dándonos a entender que la profecía todavía no había culminado hasta que Dios no trajese, como aquella liberación que trajo al pueblo de Israel, trajese aquella misma liberación. ¿A quién? A todas las personas. A todas las personas. Amado hermano, estuvimos viendo también la liberación del pueblo de Israel. Hablando de esto, era un tipo de liberación que Dios hace con cada una de las personas y que Dios quiere hacer con este mundo. Recuerden, estuvimos analizando el versículo, estuvimos viendo por arriba el versículo cuando Dios habla con Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa misma liberación, ese mismo pacto que Dios quería hacer, quería traerlo al corazón y a la vida de cada persona, en la persona de Jesucristo. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Dice, predicando en el desierto. Estaba allí Juan el Bautista, estuvimos analizando y viendo, y yo les preguntaba: si una persona va a proclamar un mensaje a una sociedad, al pueblo, ¿se le ocurriría a usted ir al desierto? Supuestamente en el desierto hay pocas personas, ¿no verdad? Sin embargo, Juan fue al desierto. Estuvimos viendo por qué Juan fue al desierto. Porque este mensaje no era para cualquier tipo de corazón. Estuvimos analizando también algunos tipos de corazón cuando el Señor Jesús hace la parábola del sembrador. Dice que parte de la semilla cayó en buena tierra, parte cayó entre espinos, parte cayó en piedra. Y dice, aquellos eran los diferentes corazones, los diferentes terrenos, es decir, el corazón de las personas. Y aquel mensaje no era para cualquier corazón, sino que era para los corazones que eran sensibles a la voz de Dios. Y estuvimos viendo que una persona que es sensible a la voz de Dios va a buscar esa voz a donde quiera, ¿verdad? Una persona que sea sensible a la voz de Dios, una persona que escuche la voz de Dios,
Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No importa dónde esté. Juan el Bautista estaba proclamando este mensaje en un lugar donde solamente los corazones sensibles iban a acudir. Claro que otros, viendo cómo acudían allí y viendo que se quedaban solos, digo, está pasando algo, vamos a ver qué ocurre. Y allí encontramos después a quién, a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, que entran después un poco más adelante. Vimos también que el desierto en Isaías capítulo número 40 era representativo también del corazón del pueblo de Israel y es representativo también del corazón de cada ser humano. En Isaías capítulo número 40, si usted quiere acompañarme en su Biblia allí, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Esto es el versículo 3. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice el versículo 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará ¿qué cosa? La gloria de Jehová. Amado hermano, viene hablando de la condición en que se encontraba el corazón del pueblo de Israel, por lo tanto el corazón de cada persona que conformaba el pueblo de Israel, y por lo tanto el corazón que cada persona tiene hoy. Dice, ¿cuál es la condición, amado hermano? Dice, como un desierto. Y hay entonces que traer, hay que revolucionar, hay que transformar. Dice, los montes bájense, dice, los llanos suban, y dice, enderécese todo lo torcido, y entonces se manifestará la gloria de Jehová. Amado hermano, el corazón de la humanidad sin Dios es un camino torcido, es un camino de espinos, es un camino muy áspero, lleno de tristeza y de dolor. Aunque aparentemente sea un camino de rosa. El Señor lo dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva hacia la perdición, y muchos son los que andan por él. Mas angosta y estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Amado hermano, necesitamos enderezar lo torcido en nuestra vida, quitar lo que no pertenece al reino de Dios, quitar lo que no pertenece a su Hijo Jesucristo, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestro ser. Estuvimos viendo también la necesidad de la confesión. Dice en Mateo capítulo número 3, dice: Juan estaba vestido de pelo de camello, versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y esto es importante. Estuvimos viendo la semana pasada la importancia de la confesión del pecado. ¿Por qué, amado hermano? ¿Qué cosa era la confesión del pecado? Estuvimos viendo. Implica que lo que Dios señala como malo, yo lo acepto como malo. Y no solamente que lo acepto como malo, sino que voy a la presencia de Dios y le digo: yo he cometido este error, perdóname, y trato de ¿qué? De no hacerlo. El Señor Jesucristo, cuando tenía un encuentro, estuvimos viendo con las personas, le decía, venían arrepentidos y llorando, y venían buscando el perdón de sus pecados, y el Señor le decía: tu fe, ¿qué cosa? Te ha salvado. Pero después, antes de despedirse, le decía: vete, ¿y qué cosa? Y no peques. Las personas venían confesando sus pecados, venían diciendo su condición, donde estaba el único que podía resolver sus problemas. Pero el Señor Jesús le decía: vete y no peques. No continúes practicando tu pecado, no continúes inmiscuyéndote en aquello que te hace daño. Amado hermano, si usted va al médico porque se hizo una herida y el médico lo sana, pero usted va y vuelve otra vez, se hace la misma herida, vuelve a ir a donde está el médico y vuelve a sanarlo, y usted va y vuelve, en algún momento el médico le dirá: ven, vamos, ¿hasta cuándo? No es de una persona que está en su sano juicio dañar su propio cuerpo, ¿no es verdad?
consecutivamente, es decir, vez tras vez. No es de una persona sana de juicio. ¿Por qué el hombre entonces se empeña tanto en practicar el pecado en su vida sabiendo que le hace tanto daño? Bien, hermano, es importante la confesión de pecado. Estuvimos viendo el Salmo de David 51 cuando decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Dice: límpiame y seré más blanco que la nieve, purifícame con hisopo. Y esta es la actitud de toda persona que ha comprendido a qué ha venido Jesucristo, cuál es el reino de Dios y cuál es nuestra identidad y nuestra misión en esta tierra. Esa es la actitud. Señor, limpia, confesando el pecado. La confesión de pecado, amado hermano, estuvimos analizando, no es ir a donde está otra persona y contarle toda nuestra vida. No, amado hermano, la confesión de nuestros pecados. ¿A quién iba a confesar el pecado? Al Señor. Iban a donde estaba el Señor y confesaban su pecado, porque la otra persona no te puede perdonar. Porque otro individuo tan pecador como tú no te puede perdonar ni te puede absorber de tus pecados. El único que puede absorberte de tus pecados, dicho por el mismo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a ese es que tenemos que confesarle nuestros pecados para que él, ¿qué cosa? Que después vayamos a donde están nuestros hermanos y pidamos perdón por el daño que le hemos hecho debido a nuestro pecado. Pero el perdón de nuestros pecados es solamente ¿quién? En Jesucristo. Él es el único que trae perdón. Él es el único que trae remisión de nuestros pecados. Estuvimos hablando de que no puede existir un nuevo hombre en nosotros hasta que no sepultemos ¿qué cosa? El viejo. Ir sepultando el viejo para que vaya floreciendo y dando frutos del nuevo hombre. Estuvimos hablando, dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, decía Juan el Bautista. Es decir, que el ministerio vaya bajando, pero Colosenses capítulo número 3 dice: revestidos del nuevo hombre, el cual se va creciendo, dice, hasta la imagen de aquel que lo creó. Es decir, se va transformando, va creciendo, no decreciendo, no degenerándose. Si usted ha conocido a Dios, su vida tiene que ir mejorando, amado hermano, y no es como creen las personas o como predica el Evangelio de la prosperidad, mejorando económicamente o mejorando materialmente. No, amado hermano, ahí vemos a Juan el Bautista, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Dice: pelo de camello y comía ¿qué cosa? Langosta y miel silvestre. Si lo tiramos por la teología de la prosperidad, ¿cómo estaba espiritualmente? Allí no había relación ninguna con Dios. Ninguna. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: de los nacidos de mujer, no hay hombre más grande que él. ¿Por qué? Amado hermano, porque el crecimiento, el desarrollo, no depende de lo que tengamos, sino de la relación que tengamos con Dios. No es de los bienes, sino de la relación que tengamos con Dios. Dice la Biblia: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que aunque no tengas nada en este mundo, aún en Dios hay esperanza. Aún en Dios podemos avanzar. Aún podemos seguir creciendo en Dios. Y ese crecimiento y ese desarrollo, amado hermano, no es más que nuestra relación con Dios. No es más que intimar con Dios y buscarle cada día para conocerle cada día más. Y conociendo a Dios sabemos lo que Él quiere para nosotros y cómo nosotros debemos proyectarnos. Estuvimos hablando de que la persona va al infierno si no confiesa su pecado. ¿Por qué, amado hermano? Si usted no confiesa su pecado es porque usted todavía no ha entendido que su pecado es malo. Estuvimos hablando cuando estábamos hablando en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y la primera palabra de la predicación era ¿qué cosa? Arrepentíos. Si usted no se arrepiente, si usted no siente la necesidad de arrepentirse de sus pecados, es que usted no ha comprendido que sus pecados son malos todavía.
por lo cual no tiene nada de qué arrepentirse y continuará en ese mismo camino. ¿Usted cree que le está dando el resultado? Pero amado hermano, lo primero que hace, estuvimos hablando en estudios atrás, la primera labor que hace el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona, cuando una persona es sensible al Espíritu, dijimos que no es la labor de abogado, es una labor ¿de qué? De fiscal. Estuvimos hablando. ¿Qué es lo que hace el fiscal? ¿Qué es lo que hace el fiscal? Te acusa y te saca todos los cargos que pueda tener contra ti. Y el Espíritu Santo, esta es la primera función que hace en la vida de una persona. Decimos, ¿cómo puede ser eso? El Espíritu Santo siempre nos ha enseñado que es el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros. Sí. Una vez que hemos sido sensibles a su obra, pero una vez antes de ser sensibles a su obra, antes de aceptar al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que hace? Nos acusa. Y eso está en Juan capítulo número 6, cuando dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que quiere decir? Que les va a declarar su verdadera condición, les va a decir en dónde ustedes están metidos, en qué lodo, en qué cochiquera están metidos, para que se den cuenta de la necesidad que tienen de un Salvador. Si yo no creo que necesito salvación, ¿voy a aceptar a un Salvador? No. Yo necesito estar consciente de que necesito que me salven para entonces aceptar la ayuda de un Salvador. Y el Espíritu Santo se encarga entonces de decirnos cuál es nuestra condición para entonces después presentarnos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Una vez que tú dices, es verdad, necesito ayuda, entonces Él cambia y dice, ya no soy fiscal, ahora soy tu abogado. ¿Ya tú estás consciente de que necesitas ayuda? Sí. Yo te voy a presentar a ese Dios. El único que puede ayudarte se llama Jesucristo. Y ahí comienza toda esa obra de santificación y de regeneración, pero una vez que ha habido arrepentimiento, entonces después de ese arrepentimiento necesita la confesión, ir a donde está el Señor Jesucristo. Ya usted sabe que necesita ayuda, ya usted sabe que está mal, ya usted sabe que su condición no es benigna, entonces usted necesita ayuda. Cuando le presentan al Señor Jesucristo, usted necesita confesar su pecado. David sintió el arrepentimiento cuando vino aquel profeta y le dijo, hizo aquella historia y le dijo, tal hombre debe morir. Recuerda la historia de la oveja. Le matan la oveja al hombre pobre, teniendo aquel hombre rico muchas ovejas. Y aquel profeta le dijo, ese hombre es tú. Y él recapacitó y dijo, espérate. Él se dio cuenta de la condición en que estaba. Y sintió qué cosa, se arrepintió. Pero entonces después leemos un Salmo 51 en la presencia del Señor, ¿qué cosa? Confesando su pecado. Es importante que nosotros confesemos nuestro pecado. Dijimos, si usted no se arrepiente y si usted no confiesa su pecado, usted irá al infierno. Usted irá al infierno. Amado hermano, mientras el pecado esté en su vida, no hay cambio. No hay cambio. La iglesia, para que exista la iglesia, tiene que existir el arrepentimiento y la confesión de pecado, estuvimos viendo. La iglesia debe ponerse de acuerdo para hacer frente al pecado y deshacer lo que no sirve. Las personas son parte de la iglesia solo cuando han confesado sus pecados. Estuvimos viendo ahí en el versículo 6 que dice, eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué cosa? Confesando sus pecados. Solo después de confesar sus pecados, eran bautizados. Estuvimos hablando de que nosotros los seres humanos podemos engañar a otros seres humanos. Y tal vez se nos cuele en la membresía de la iglesia alguien que dice haber confesado sus pecados, pero que no lo ha hecho. Pero que en la iglesia universal, en la iglesia que aquella que Cristo viene a recoger, está las congregaciones, pero está la iglesia universal, que es esa que Cristo viene a recoger. Amado hermano, en esa sí no se cuela nadie. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón de cada persona. Y puede que nos engañen a nosotros, pero al Señor no engañará. Puede que dentro de las congregaciones locales haya personas que no sean verdaderamente cristianos, pero en la iglesia universal, la iglesia que el Señor viene a recoger,
no se cuelan, porque dice que el Señor conoce los pensamientos y discierne el corazón de cada uno de nosotros, amado hermano, y dice que Él viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha. Estuvimos analizando en versículo 6. Vimos también allí en versículo 7, a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, que decía: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y allí nos quedamos, estuvimos analizando un poco los fariseos. Dijimos que los fariseos eran aquellas personas que se separaron de las costumbres griegas y no querían aceptarlo. Pero ¿qué sucede? Se fueron al otro extremo. Estuvimos analizando la frase, dice: cuando no llegamos, nos pasamos. Y ellos dijeron, entonces, se quisieron separar de la sociedad, se quisieron separar de aquella cultura y se separaron de todo, se dedicaron al estudio de la Escritura y conocían la Escritura al pie de la letra, eran maestros de la ley y para cualquier cosa había que consultarlo, porque sí eran muy sabios. Muy sabios eran aquellas personas, dominaban la Escritura al pie de la letra. Tanto es así que Pablo en las cartas dice: yo tengo de qué gloriarme. Dice: fariseo de fariseos. Es decir, que aquellas personas, en cuanto a prestigio, moral, sabiduría, conocimiento, tenían buena posición. Sin embargo, cuando acuden aquí a Juan el Bautista, ¿cuál es la palabra que le dice Juan? Generación de víboras. Vamos a ver un poquito más adelante. Estuvimos viendo también, y allí nos quedamos. Vamos a continuar. Estuvimos viendo otra de los que habían ahí, eran los saduceos. Estuvimos viendo que los saduceos eran la contrapartida de los fariseos. Estos eran muy permisibles con la cultura griega. Vimos que los sacerdotes del templo salían de los saduceos, por lo cual ellos tenían un gran estatus y prestigio dentro de la sociedad. Los negocios que se manejaban en el templo generalmente eran de ellos y tenían muy buena posición económica. Y que en muchas ocasiones, por no perder sus negocios, su estatus social, eran muy permisibles con la cultura griega y los romanos. Y entonces habían disensiones entre estos dos grupos, porque uno era muy conservador y el otro era muy permisible. Estuvimos viendo las características de estos grupos, estuvimos llevándolas acá en nuestros tiempos, y vimos cómo hay muchas personas dentro de las congregaciones que son muy estudiosos de las Escrituras, son personas muy sabias, son personas que no se pierden un culto. Sin embargo, ¿cuál era la actitud de los fariseos? Jesús le dijo: generación de víboras, porque a pesar de tener conocimiento, a pesar de visitar los cultos, a pesar de no perderse una, dice: limpian lo de afuera del vaso, pero no lo de adentro. Vamos a ver un poco más adelante cómo el Señor Jesús tuvo disensiones con estos dos grupos por esta causa. Amado hermano, vamos a buscar Hechos, capítulo número 23, versículos 6 al 8. Y aquí vamos a comenzar en esta mañana. Estaba haciendo una recapitulación. Hechos, capítulo número 23. Capítulo número 23. Vamos a leer del 6 al 8. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. 23, del 6 al 8. ¿Nadie lo tiene? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos que me dicen. Cuando dijo esto, se produjo división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Amados hermanos, vemos cómo había disensiones entre estos dos grupos. Pablo, encontrándose en una encrucijada allí, se aprovechó de esta situación y puso a estos dos grupos a pelear entre ellos para ver si él ganaba ventaja, ¿no? Pero vemos cómo había disensiones y había discrepancias en estos dos grupos. Hay muchas personas en nuestras congregaciones, amados hermanos, que
en vez de cooperar y en vez de sumarse a la obra, viven en disensiones continuas entre ellos, ya sea por posiciones teológicas, ya sea por costumbres, ya sea por unos ser permisivos con el pecado, otros por ser más rígidos. Amado hermano, el caso está en que nosotros como hijos de Dios y siervos de Dios debemos concentrarnos en buscar el arrepentimiento y la confesión de pecado. ¿Para qué? Para poder ser aceptos delante de Dios. No es una posición teológica, no es una disensión con nuestro hermano, no es, amado hermano, nosotros como cristianos debemos ser aceptos por Dios, no por los hombres. Amado, estas dos posiciones simbolizan o representan, no simbolizan, representan varios extremos dentro de nuestras congregaciones. Personas que son muy religiosas, otros que son muy liberales y muy permisivos, pero que ninguno de los dos era acepto por Dios. ¿Por qué? Porque la religión no es un legalismo, pero tampoco es un liberalismo. La religión es un equilibrio. La verdadera religión es un compromiso. La verdadera religión no es un actuar, no es una ley, es un actuar. ¿Qué significa eso, amado hermano? Dice Santiago, la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a los viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué le sucedía a los fariseos? ¿Qué le sucedía a los saduceos, amado hermano? Un poco más adelante vamos a ver cómo Jesús acusó y en qué acusó a estas personas. Ahora bien, cuando estas personas se veían en su estatus social, económico o cualquier de las esferas afectados de manera común, ellos se unían. Y al unirse hacían un grupo muy fuerte dentro de la nación judía y tenían mucha influencia en la sociedad. Tanto es así que nosotros recordamos cuando el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado. Dice que estaban allí los fariseos y también estaban los saduceos. E indujeron al pueblo para que pidiesen la crucifixión. ¿Usted se acuerda? En ese momento se olvidaron de su descensión y de su separación. ¿Por qué, hermano? Porque el que no practica la verdadera religión, la pureza de corazón, el que no practica la verdadera fe, no importa a dónde tenga que llegar y con quién tenga que aliarse para lograr con creces los antojos de su corazón, como dice el Salmo 73, sino, amado hermano, que lo que le interesa son sus prioridades, sin tener en cuenta la verdad a las demás personas. Tengamos cuidado con eso. Debemos tener mucho cuidado con eso. Ellos cooperaban en muchas ocasiones para mantener su estatus, para mantener su reputación, para mantener su influencia en la sociedad. Y precisamente por esto es que en Mateo capítulo número 3 ellos acuden al bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque dice que muchas personas de la región iban a donde estaba Juan el Bautista para ser bautizados, confesando sus pecados y arrepintiéndose, y allá se aparecieron ellos. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo la influencia sobre esas personas. Porque las personas que no viven en la verdadera religión, no viven la verdadera fe, le gustan manipular a las otras personas y tener influencia sobre ellos para lograr los antojos de su corazón. Allí estuvimos hablando de eso cuando hablamos de Herodes. A él no le interesó lo que tuvo que hacer, incluso llegó a matar. ¿Para qué? Para él mantener su estatus. Amado hermano, pero cuando llegan a donde está Juan, estas personas, Juan no quería hacer su trabajo, Juan quería hacer su trabajo, perdón. ¿Tú crees que ellos no querían que estas personas se arrepintiesen y diesen fruto de arrepentimiento? Sí, amado hermano. Esta fue la labor que me encomendaron a Juan desde muy pequeño. Pero eran los que daban frutos dignos de arrepentimiento. Y aquellas personas se estaban presentando allí, pero no estaban dando frutos dignos de arrepentimiento, sino que estaban ahí por otra motivación, no estaban por la verdadera motivación. Hay muchas personas sentadas en los templos, hay muchas personas en las iglesias con falsas motivaciones, y nosotros como cristianos debemos enseñar y corregir la vida de las personas. ¿Para qué? Para que no vengan a los templos, para que no vengan a la religión con falsas motivaciones.
Porque la única motivación, amado hermano, de venir a este lugar, la única motivación de nosotros acudir a los pies del Señor, no es ni siquiera para ser salvos. Porque muchos quieren seguir al Señor para ser salvos. Entonces le siguen al Señor para alcanzar un beneficio. No. Sino que nosotros, amado hermano, sigamos al Señor. ¿Por qué? Dice, porque le amamos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y hay un poema muy precioso que dice, aunque no haya infierno y aunque no haya cielo, aún así yo te amaré. Yo te amaré. ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? ¿Por qué estamos yendo a su presencia? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué estamos haciendo tú y yo en la presencia del Señor? ¿Estamos siendo aceptos o nos está diciendo el Señor, generación de víboras? Porque no estamos yendo con la motivación correcta. Cuidado. Tú y yo debemos ir con la motivación correcta, dando frutos dignos de arrepentimiento y dispuestos a ser moldeados por el Señor, no a manipular al Señor para lograr los antojos de nuestro corazón, sino que dejar que el Señor moldee nuestro corazón a su antojo. ¿Por qué a su antojo? No porque el Señor sea caprichoso y quiera hacer de nosotros lo que a Él le dé la gana, es que lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Porque Él conoce nuestro diseño y sabe cómo debemos funcionar a pleno rendimiento, porque Él nos hizo y sabe que es lo mejor para nosotros. Amado hermano, Jesús estaba siendo perseguido o fue perseguido por los fariseos y fue acusado también por los saduceos. Ahora bien, ¿por qué fue perseguido por los fariseos? Vamos a buscar allí en Mateo capítulo número 23. Vamos a buscar, eran los textos que les decía, vamos adelante, más adelante a verlo para no adelantarme. Mateo capítulo número 23. ¿Estamos allí? Dice, entonces habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y ¿quién? En la cátedra de Moisés, allí donde se estudia la ley, allí donde se estudia la escritura, allí donde, en el círculo teológico, en el marco del conocimiento teológico, dice, así que todo lo que os digan, ¿qué cosa? Guardadlo. Todo lo que ellos digan, guardadlo. Dice, y hacerlo. Mas no hagáis conforme a qué? A sus obras. Una de las características de aquellos cristianos fariseos es que les gusta hablar y hablar y hablar y mandar a la gente a hacer las cosas que ellos mismos no son capaces de qué? De hacer. Dice, hacer lo que les dicen, pero no os guiéis por lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros. Dice, sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren mover. Antes hacen todas estas cosas, ¿para qué? Versículo número 5. Para ser visto por los hombres. Amado hermano, la vida cristiana no consiste en que las demás personas nos vean. La vida cristiana consiste en que Dios nos vea. Dice la Escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nosotros vamos a modelar una vida, si yo me propongo modelar una vida para que Rolly me vea cómo yo vivo, me costará mucho trabajo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Rolly está delante de mí, yo tengo que cambiar de personalidad. Para que Rolly vea al que yo quiero que vea. Amado hermano, pero cuando nosotros buscamos agradar a Dios, nosotros sabemos que Dios está viéndonos constantemente, conoce el corazón constantemente. Y no es que yo quiero modelar la vida que Dios tiene para mí porque es lo que tengo que hacer o porque es lo mejor para mí. No. Es porque yo amo a Dios. Y dice que el amor busca agradar a la otra persona porque el amor no hace nada indebido. Y entiendo y comprendo que lo que Dios tiene para mí
es mejor. Y no importa lo que las demás personas puedan pensar de mí. No importa que esté en el círculo más hostil, en la sociedad más hostil, en la escuela más hostil, en el centro de trabajo más hostil. Yo quiero agradar a mi Dios. Y entonces mi vida se propone conocer cada día a Dios. Y conociendo cada día a Dios, va modelando y transformando mi vida. Porque si yo sé que a Dios no le agrada algo, como yo le amo y guardo sus mandamientos, entonces no haré eso que a Dios no le agrada. Y es un continuo vivir y un continuo conocimiento y una continua transformación. Si yo quiero modelar a la persona que a Rory le gusta, yo tengo que conocer qué es lo que Rory busca en una persona, y entonces cada vez que esté delante de la presencia de Rory, tratar de que eso, características que he conocido de Rory que le gusta en otra persona, tratar de reflejarla en mi vida. Pero si vamos a modelar las personas que cada individuo quiere, tendríamos trastornos psicológicos grandes, porque cada persona tiene un ideal de un individuo distinto, ¿sí o no? Todos tenemos un ideal distinto de individuo. Las características son distintas. Sin embargo, amado hermano, dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus características y las cosas que Él pide para nosotros no cambian. Y Dios no pide nada que nosotros no podamos llevar, nada que nosotros no podamos transformar. Él no nos pide para castigarnos, ni para poner carga sobre nosotros, ni para ser gravoso. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para aquellos que le aman, sino que son aquellas cosas, los aditamentos que nosotros necesitamos para un rendimiento pleno de nuestra vida, pleno y saludable, que es muy importante. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice Jesús hablándole a los fariseos, palabras muy duras. Versículo número 24 decía, de Mateo capítulo 23, dice: guía ciego, coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Le está diciendo qué cosa? Guías ciegos. Amado hermano, Mateo capítulo 23, versículo 24, guías ciegos. Aquellos hombres tenían mucho conocimiento de la ley de Dios. Aquellos hombres eran doctores en la ley. Y sin embargo el Señor Jesús le está diciendo, ¿qué cosa? Guías ciegos. ¿Por qué? Amado hermano, porque el camino de Dios no consiste en el conocimiento meramente. Es muy bueno el conocimiento, sí, es muy bueno el conocimiento, pero no es suficiente. No es suficiente. Porque el camino de Dios no es solamente conocimiento, sino experiencia con Dios, relación con Dios. Y ese conocimiento que nosotros adquirimos, usted se puede aprender la Escritura de punta a cabo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, completo usted se puede aprender la Escritura, pero si usted no aterriza esa Escritura en su vida, y si usted no comienza a dejar que ella transforme su ser y a vivir la Escritura, ¿de qué le sirve? De nada. De nada. Allá en la quinta había un señor que yo aprecio mucho, que se llama Melio. Y un día se me acerca Melio y me dice, ya era un señor anciano ya, y él me dice, un señor casi analfabeto, el pobre casi no leía muy bien, debido a que fue educado, un hombre de campo y la educación fue precaria, y lo poco que aprendió a leer fue machucado. Y cuando él, hablándome, se me acerca, me dice, a mí me cuesta trabajo leer la Escritura, porque yo casi no sé leer. Y entonces yo le dije, Homerio, el problema no está en leer toda la Escritura de un canazo. El problema está, yo le pregunté, ¿cuántos versos usted puede leer? Él me dijo, yo leo 4 o 5, cuando mucho leo 10 versículos. No puedo pasarme de eso. Cuando leo 10 ya no sé lo que estoy leyendo, lo que leí en el primero. Y yo le dije, Homerio, no se esfuerza en leer mucho, sino en vivir lo poco que lee.
Es importante, amado hermano, no hacemos nada con leer un libro entero de la Escritura si no lo vivimos. Tal vez leemos un versículo y tratar de aplicarlo a nuestra vida. Eso es importante. ¿Para qué? Para que la Biblia transforme nuestro ser. Para que la verdadera religión pura y sin mancha se evidencie en nuestra vida. Aquellos hombres estaban siendo rechazados porque no estaban viviendo lo que Dios pedía de ellos y tenían todo el conocimiento. Todo el conocimiento. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y esa es la palabra que lleva a aquellos cristianos que simulan la vida cristiana, pero que realmente en su intimidad no lo viven. Una iglesia hipócrita no es acepta delante de los ojos de Dios. Una persona hipócrita no es acepta delante de Dios. Y puede engañar a las demás personas, como los escribas engañaban a todo el pueblo, pero a la hora del cuajo, como dice el cubano, no cuajó. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir del juicio venidero? Escribas y fariseos hipócritas, dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso, su vida externa muy bonita, y del plato dice, pero lo de adentro está lleno de robo y de injusticia. Qué triste. Recuerda, hablamos que la vida cristiana no comienza de afuera hacia adentro, comienza de adentro hacia afuera. El Señor Jesús dice, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque del corazón sale. Y comenzamos nuestro estudio hablando de la necesidad de purificar qué cosa, el corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Allí fue donde caló el pecado y allí es donde tiene que comenzar la sanidad. No es en el exterior. No, el exterior se sanará cuando de adentro comienza a dar fruto. Dice, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de adentro, lo de afuera, pero lo de adentro está lleno de robo y de justicia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Dice, primero hay que limpiar lo de adentro para que lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante ¿a qué? A sepulcros blanqueados. Palabras duras. Las tumbas estas, muy bonitas a veces por fuera, tienen esculturas, tienen ángeles, tienen esto, tienen aquello, pirámides, no sé cuánto, y son una obra de arte. Sin embargo, ¿qué es lo que guarda dentro? Hueso, podredumbre, muerte. No hay vida en él. Dice la Escritura, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y abandonáis los monumentos de los justos. Y ahí continúa, amado hermano, todo ese capítulo 23, después se lo lee en la casa, hablando de la actitud y de quién eran los fariseos. A pesar de que habían adquirido mucho conocimiento, a pesar de que no se perdían un culto. Recuerda, dice que subió un fariseo y otro, un publicano, al templo a orar. ¿Cuáles eran las palabras del fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como este hombre. Yo diezmo, yo voy al templo, y no se faltaba nada. Religiosamente no faltaba nada en aquel hombre. Diezmaba, iba a los cultos, hacía todo. Sin embargo, dice, regresó a su casa sin ser escuchado. ¿Por qué, amado hermano? Sencillamente porque la actitud de su corazón no estaba siendo correcta en la presencia de Dios. Y una de las características para nosotros entrar en la presencia de Dios, dice Hebreo, entrar en plena certidumbre de fe con corazones sinceros. Corazones sinceros, es lo que Dios quiere. Vamos a buscar Mateo capítulo número 21. Capítulo número 21, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 21, versículos 2 y 3.
Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabe quiénes estaban allí? ¿Sabe quién eran esos? Los saduceos, el otro grupo. Eran los que se encargaban del templo y de allí salían los sacerdotes y tenían todos estos negocios allí en el templo. Amado hermano, déjame decirle, el hecho de que una persona cambiara su buey o su, dice, su asno, perdón, su oveja, el sacrificio que iba a llevar al templo, él lo podía cambiar debido a la distancia. Usted tenía que ir de una punta de Palestina allá al templo a llevar su sacrificio. No era fácil cargar con un buey, ¿verdad? Y dice la ley, dice, ve, véndelo y lleva el dinero. Por lo cual, amados hermanos, allí los cambistas también hacían este trabajo. Y no era malo en sí el cambio, lo que hacían, sino lo malo, ¿sabe qué cosa era? Que se había convertido en ¿qué? En cueva de ladrones. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que ya aquello no tenía su verdadero sentido, ya aquello había perdido su verdadero sentido, sino que ya era un negocio y era para enriquecerse, y la actitud que estaban teniendo ante aquello ya era otra cosa, amado hermano. Y convirtieron, dice, la casa del Señor en cueva de ladrones. ¿Quiénes habían sido estos? Los saduceos, que supuestamente eran los que se encargaban del templo, los que supuestamente llevaban al pueblo hacia la adoración. Qué fácil es salirse de la verdadera adoración, ¿verdad? Sí, amado hermano. ¿Por qué? Porque la adoración no es estar en el templo, la adoración no es un canto, la adoración es la actitud continua de nuestro corazón. Continuamente estamos en adoración, continuamente estamos en un culto a Dios. No es este tiempo es un tiempo especial donde nosotros venimos a reconocer la grandeza de Dios, a alabar y a recibir palabras suyas. Amados hermanos, todos en conjunto, pero cuando nosotros salimos de aquí, continuamos en adoración, continuamos buscando la palabra de Dios por cuenta propia, continuamos adorando y alabando a Dios por nuestros actos, por nuestra alabanza, por todo lo que nosotros hacemos. Dice que todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, de cualquier cosa, sea todo en el nombre del Señor Jesús. Esa es la adoración, una actitud continua. Y aquellos hombres habían perdido esto de vista. Por eso es entonces que entra esa generación de víboras. El Señor tampoco les acepta. ¿Por qué, amados hermanos? Porque, como decía el canto ahorita que entonamos, Señor, ¿quién entrará en tu presencia? No cualquier persona que entra en la presencia de Dios. No. Recuerde, el mensaje que Juan estaba dando era para los corazones, ¿qué cosa? Sensibles a la voz de Dios. Muchas personas hoy están siendo insensibles a la voz de Dios, pero están sentados en el templo, están inmiscuyéndose en los asuntos religiosos, pero no están siendo sensibles a la voz de Dios. Amado hermano, es importante que nosotros, como cristianos, valoremos la posibilidad. Dice la Escritura, en Hebreo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es importante, si Dios nos está dando la oportunidad de confesar nuestros pecados y de ser aceptos por nuestra actitud, llevando frutos dignos de arrepentimiento. Algunos de estos acudieron a Juan para ser bautizados por él, pero estos no querían nacer de nuevo. Vamos a Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía, ¿qué cosa? Generación de víboras. Amados hermanos, venían a ser bautizados por Juan, pero no querían llevar los frutos dignos de su arrepentimiento, sino que ellos decían, por cuanto nosotros, decían los fariseos, somos fariseos y tenemos a Moisés, dice, a Moisés tenemos y a los profetas tenemos. Esta era una expresión muy común de los fariseos, dice, a Moisés y a los profetas tenemos,
Y eso lo que significaba era que nosotros somos del linaje de Abraham, nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros tenemos una particularidad, estamos por encima de todas las demás personas. Pero ellos se los olvidó que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que decían nosotros? Nosotros estamos en el templo, nosotros somos los sacerdotes, nosotros somos los que llevamos la adoración, nosotros estamos continuamente en la presencia de Dios, nosotros sí podemos. Igual le digo, párense. Esto no es ni de estar en el templo, ni de ser descendiente, porque si tú eres hijo de pastor, y aquí está Roy, creo que es lo único, ¿verdad? Usted puede ser hijo de un pastor, pero por ser hijo de un pastor, no se le garantiza su salvación. Yo pienso que Roy sepa esto, ¿verdad? Tú tienes que tener tu experiencia con Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que confesar tus pecados. Porque ser hijo de un pastor no te garantiza la salvación. Como ser hijo de cualquier persona cristiana no te garantiza tu salvación. La salvación es una experiencia personal con Dios. Por lo cual cada persona tiene que ir a la presencia de Dios. Entonces, por ser del linaje de Abraham, no eran salvados aquellas personas, ni por estar en el templo eran salvados los otros. No, amado hermano, sino que ¿qué? Que ellos tenían que tener su experiencia. Ellos estaban muy confiados en aquello que ellos tenían, pero no era lo que Dios les estaba dando. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían al bautismo, decía, generación de víboras. Y esto es una palabra bien fuerte, y el Señor Jesucristo, cada vez que se topaba con estas personas, también le decía estas mismas palabras, generación de víboras. ¿Por qué tan fuerte? Vemos al Señor Jesucristo cuando tenía una experiencia con un pecador que no conocía el Evangelio, que no conocía, uno de los de afuera, como decimos nosotros. Él era tolerante, ¿en qué sentido? En que era paciente, le hablaba con delicadeza y le hablaba con amor. Pero a los de adentro, a los que supuestamente ya debían conocer, debían haber avanzado, debían de haber tenido la actitud correcta, pero no la estaban teniendo, con eso sí era fuerte. ¿Sabe por qué? Porque ya esos conocían, sencillamente, que no practicaban. ¿Por qué? Porque amaban más el pecado que a Dios. Las personas que conocen, pero que no quieren, hay que hablarle qué cosa. Fuerte. Hay que decirle la verdad. Hay que decirle su condición. Como el profeta se arriesgó a ir a la presencia del rey, a decirle la realidad. Nosotros con mucho valor, respeto, por sobre todas las cosas, debemos tratar el pecado como ¿qué? Como pecado. Y no ser tolerantes como eran los saduceos con el pecado. La iglesia tiene que depurar aquello que no pertenece al reino de Dios, depurándolo de nuestra vida, sacándolo de nuestra iglesia. Amado hermano, dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la del juicio venidero? Estos grupos lo que hacían era estorbar a la gente que estaban buscando genuinamente. Amado hermano, si usted no está teniendo la actitud correcta ante la presencia de Dios, usted está estorbando a las otras personas que sí quieren buscar a Dios. Si usted no quiere y no está de acuerdo con los preceptos de Dios, amado hermano, dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todavía las puertas están abiertas. No seas como aquel joven rico que se fue muy triste porque amaba más las cosas de este mundo que al mismo Dios. No, sino que sé como aquel publicano. Ten la actitud correcta de ser propicio a mi pecador. Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame dame ojos espirituales, dame oídos espirituales. ¿Para qué? Para poder percibir
lo que tú percibes. ¿Cómo nosotros podemos percibir lo que Dios percibe? Conociendo su palabra, conociendo e intimando con Dios. ¿Qué es lo que pasa con este mundo que no conoce a Dios? Sencillamente que no hay tiempo con Dios. Juan le pregunta o le dice a esta gente, ¿para qué ustedes han venido? ¿Cuál es su propósito aquí? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Juan le dice, ustedes no se van a bautizar. Ustedes no van a pasar por las aguas del arrepentimiento hasta que no den frutos dignos de arrepentimiento. Dice Juan, versículo número 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos conocer a aquellas personas que no tienen la actitud correcta con Dios? Los discípulos en una ocasión le preguntaron a Jesús esta misma pregunta y le dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No te dejes guiar por lo que dice, sino por lo que hace. Busca, valora. Y es un examen continuo, porque una persona puede simular una vez, otra vez, pero no toda la vida. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros, amados hermanos, como iglesia debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de la nueva vida que hemos dicho conocer. Si nuestra vida no está dando frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos, difícilmente habremos tenido una experiencia con Dios. Estamos estorbando a los que sí lo están haciendo. Dejemos que las personas den fruto. Dejemos que las personas avancen en la fe cristiana. Dejemos que las personas tengan experiencias con Dios. Dejemos que las personas conozcan la Biblia. No sustituya la Biblia usted por otros libros. Ahora hay algo muy de moda que es sustituir la Biblia por otros devocionales, por otros libros, por otras literaturas. Entonces a veces las personas conocen más de otros autores cristianos que de la misma escritura. Tengamos cuidado con eso. La lectura de la Biblia no debe ser suplantada por ningún otro libro, aunque el autor sea cristiano y muy bueno. Tengamos cuidado con eso. Priorice usted la lectura de la palabra de Dios. Priorice usted aquello que le va a alimentar. Dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejemos que las personas den fruto. Dejemos que las personas se sientan ovejas. ¿Qué significa que las personas se sientan ovejas? Aquellos fariseos y saduceos se estaban sintiendo ovejas. No, ellos se sentían muy dignos, se sentían muy por encima de las demás personas, se sentían capaces. Dice que la oveja es un animal muy dócil, muy noble y que muy se deja guiar, pero no era la oveja lo que caracterizaba a estos hombres. Tú y yo debemos tener la actitud de oveja. ¿Qué significa oveja? La oveja generalmente anda en manada y no ve a las demás como superiores a sí mismas, sino que en la manada se sienten protegidas. Y a veces nosotros los cristianos tenemos que ver a las demás personas, a veces no siempre nosotros los cristianos tenemos que ver a las demás personas como hermanos, decíamos cuando estudiamos el reino, no superiores ni inferiores a nosotros mismos, sino dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta que nosotros no nos sintamos ovejas, ¿qué quiere decir esto? Que hasta que nosotros no nos sintamos seguros en el rebaño, no sintiéndonos por encima, ni capaces, sino igual a las demás personas, amados hermanos, no podemos tener una experiencia genuina con Dios. Si no puede sentarse junto a los demás, si no puede ver la condición de los demás como igual a ti mismo, usted no se siente hermano, no se siente hijo de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo ve a los demás como hermano y ve a su padre, a Dios, como padre. Y un hermano no quiere suplantarse a otro, sino que trabaja para el beneficio mutuo de la familia. Como una familia, todos deben colaborar para el bien y la seguridad de todos, ¿sí o no? Por lo menos una familia normal. Dios ha instituido una familia para que todos cooperen con el bien y la seguridad del que está a su lado. No estamos, amados hermanos,
Les decía, el conocimiento de estas personas los llevó a una falsa adoración. Y no quiere decir que el conocimiento sea malo, esto es muy importante, este paréntesis. No estamos en contra del conocimiento. Ojalá todos aquí seamos catedráticos y conozcamos la Biblia de punta a cabo y se hayan muchos ingenieros y hayan muchos conocedores de la Escritura, ¿no es verdad? Sí, pero que tengan la actitud y el corazón humilde. Una mente llena de conocimiento, pero con un corazón humilde. ¿Para qué? Para que su desempeño y su actuación sea acorde a lo que Dios pide de nosotros. Jesús conocía todo. Sin embargo, su actitud y su actuar dejaban ver a un hombre sencillo y humilde. Él no se sentía superior a los demás. Esa debe ser la actitud de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Amado hermano, quisiera continuar, ya mi reloj sonó, ¿qué hora es? Vamos a dejarlo ahí. Hay muchas personas en nuestras congregaciones, las iglesias de hoy, están faltas de gente que tenga una actitud correcta, que den frutos de arrepentimiento. Hay personas dándose lija, hay personas que se sienten superiores a los demás, hay personas que son autosuficientes. Y cuando las personas son autosuficientes, Dios no acude a ellos. ¿Por qué? Porque si usted no considera que necesita ayuda, entonces Dios no va a violentar tu voluntad. Dios quiere personas que sean humildes. Dios busca a aquellos que están conscientes de que no pueden ser buenos padres en sus propias fuerzas, no pueden ser buenos hermanos en sus propias fuerzas, no pueden ser buenos esposos en sus propias fuerzas, no pueden ser buenos amigos en sus propias fuerzas, no pueden ser buen ciudadano en sus propias fuerzas. Cuando reconocen que no pueden en sus propias fuerzas y claman a Dios pidiendo la fuerza de Él, entonces Dios está presto a atender y a ayudar. ¿Para qué? Para transformar esa vida. Y no en la fuerza de Él, porque no hay fuerza alguna en nosotros. Dice la Biblia, separado de mí, nada somos. Así que no hay fuerza en nosotros. Sí. Pero dice, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en la fuerza de Dios, ser una nueva criatura, donde las cosas viejas, aquellas malas que pertenecen al pecado, queden atrás y se renueven las fuerzas de Dios, rescatando la imagen de Dios en nosotros, aquella que Dios puso en el Edén, rescatando esa imagen y haciendo de nosotros una nueva creación, un hombre superior. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a acudir a tu presencia como las multitudes acudían a la presencia de Juan, siendo sensibles a tu voz. Queremos ir a tu presencia, pero queremos ir con la actitud correcta, arrepentidos de nuestros pecados y confesándolos, Padre Santo, para buscar el perdón en ti, Señor, y ser acepto delante de ti, Señor. Ayúdanos a no tener la actitud de los escribas y los saduceos, Señor, sino, Padre Santo, escuchar tu voz. Ayúdanos a no creernos superiores, a no creer que tengamos todo el conocimiento, Señor, como los fariseos, que llevaban una vida hipócrita, sino que ayúdanos a buscar la limpieza del corazón, a proyectarnos conforme a lo que tú quieres de nosotros, Señor, que limpie desde adentro hacia afuera. Transforma nuestro ser, transforma nuestro ser. Ayúdanos a no confiarnos, Señor, en lo que tenemos, en lo que hacemos, sino en la experiencia que tenemos contigo, Señor. En la cruz del Calvario, en la resurrección de Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a no tener la actitud de los saduceos, que se relajaban con el pecado y lo permitían, y eran tan permisivos, Señor, que aún en ellos se inmiscuían. Ayúdanos, Señor, a ser intolerantes con el pecado, a huir de él. Padre Santo, en ti encontramos la fuerza para vencer las tentaciones. Gracias, Dios. Ayúdanos a ir a tu presencia siendo sensible a tu voz. Dice tu palabra que eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Queremos que nuestros corazones sean sensibilizados con tu palabra. Queremos ser una iglesia como la que tú anhelas. Queremos transformar nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús. Amén.